Es un gusto saludarles. El día de hoy estaremos desarrollando el tema 13 que atiende a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. El contenido a desarrollarse se enfoca en 7 aspectos. 1. Probidad. 2. Responsabilidad. 3. Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Generalidades. 4. Instituciones tutelares de la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos. 5. Cargos públicos. 6. Declaración patrimonial. 7. Finiquito. Como parte introductoria, vamos a analizar 4 aspectos fundamentales. El primero, la faceta del Estado. El Estado, por disposición del contenido constitucional en los artículos 1, 2 y 119 inclusive, debe de cumplir con ciertos fines, deberes y obligaciones. Para que el Estado pueda cumplir con estas disposiciones constitucionales, requiere de ciertas instituciones que atienden a velar por el cumplimiento y el mandato constitucional. Esas instituciones están a cargo de funcionarios o empleados públicos, quienes deben de cumplir ciertos requisitos legales para optar a dicho cargo o dicho puesto, ya sea por elección, ya sea por designación o por oposición. La Constitución prevé y advierte que dentro del ejercicio del poder deben de existir ciertas disposiciones a considerarse, con especial atención para quienes ocupan o ostentan cargos públicos. Tal y como refleja la Constitución en su articulado 154, 155 y 156 constitucional. El artículo 154 norma que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. De la lectura de este articulado se coligen varios aspectos claves a tomar en consideración. El primero, que nadie es superior a la ley. El segundo, que la función pública se debe de ejercer en cumplimiento con la Constitución y las demás leyes. El funcionario está para servir y no para servirse. El funcionario, pese a que pudo haber sido por elección y perteneció en su momento a un partido político, eso no significa que vaya a favorecer sus acciones a este, ¿no? Y por último, que para ostentar un cargo o un puesto público, pues se debe de cumplir con los nombramientos correspondientes, y al hacerlo, pues se debe establecer la fidelidad a la Constitución, que es lo que nosotros conocemos como la toma de juramento que se le hace al funcionario, en el cual expone de viva voz que cumplirá con la Constitución y las demás leyes según el cargo o el puesto que ostente. Adicional a lo anterior, el artículo 155 constitucional
expone las responsabilidades en las que puede incurrir un funcionario en caso cometa alguna infracción a la ley, y expone cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a la que sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causare. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble de tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Observamos aquí que los actos que puedan realizar los funcionarios y empleados públicos estarán sujetos a un control y verificación, y que sobre los mismos se van a deducir responsabilidades que pueden ser de carácter administrativo, de carácter civil o criminal, como manifiesta el texto constitucional, a lo cual nosotros conocemos hoy por hoy como una responsabilidad de índole penal, las cuales estaremos abordando en las siguientes diapositivas. Paralelo al contenido constitucional, el decreto 89-2002 del Congreso de la República regula lo concerniente a la Ley de Probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Adicionalmente al mandato constitucional, se exige, se obliga y se señala que el funcionario público debe tener un uso racional y eficiente del recurso público que tiene a su cargo, de tal suerte que se le exige contar con la probidad pertinente y se le hace saber de las responsabilidades en que pudiese llegar a incurrir de no actuar recta y honradamente durante el mandato que dure su puesto o su cargo dentro de la administración. En estos primeros 4 aspectos, lo que buscamos, lo que pretendemos es enfocarnos en cómo la Constitución Política de la República se vale de leyes especiales que busquen la transparencia en el ejercicio de la administración pública, que busquen la observancia y el cumplimiento de la Constitución y las demás leyes, con el objeto de crear mecanismos de control y rendición de cuentas para los funcionarios y empleados públicos. En vista de lo anterior, es importante contar con algunos conceptos pertinentes relacionados a la administración pública, como lo es los sujetos, funcionario y empleado público. Indicaremos que funcionario público es todo trabajador que tiene una relación laboral con el Estado y sus dependencias, incluyendo municipalidades, entes autónomos o empresas del Estado. De conformidad con el artículo 3 y 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, se define al funcionario público
como a todas aquellas personas investidas con funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos, sin perjuicio que se les identifique con otra denominación que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo, presten sus servicios al Estado, a sus organismos, a los municipios, a empresas, entidades descentralizadas o autónomas. Adicional a la norma anteriormente citada, podemos establecer a su vez que la Ley del Servicio Civil, en su artículo 4, define al servidor público como la persona individual que ocupa un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario o bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata de la propia administración pública. Es importante no olvidar que siempre que nos adentramos al conocimiento de algunas categorías jurídicas, establecer el marco legal sobre el cual se van a ir dilucidando algunos aspectos claves. En este caso, el marco legal puntual para los funcionarios y empleados públicos sería la Constitución Política de la República, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley del Servicio Civil. Uno de los grandes retos que como abogados tenemos es el conocimiento del carácter normativo que vincula a las categorías jurídicas sobre las cuales buscamos hacer un estudio o un análisis tal como el que ocupa en el presente caso. Nos situaremos ahora en el primer aspecto del contenido temático que buscamos desarrollar, y este atiende muy puntualmente a la figura de la propiedad. La probidad es entonces el actuar recto y honrado de un sujeto que está vinculado a la administración pública. La probidad también se concibe como la integridad y la honradez en el actuar. Traeremos a colación una serie de definiciones o conceptualizaciones para ilustrarnos de una mejor manera en la figura de la probidad. La definición semántica del vocablo probidad es bondad, rectitud de ánimo, integridad, honradez en el obrar. La integridad y la honradez en el actuar, según la definición de la palabra, significa, a fin de cuentas, hacer el bien. ¿Y qué esperamos nosotros de los funcionarios y empleados públicos? Pues que realicen una buena labor, que hagan el bien, ¿verdad? Que lleguen a servir y no a servirse. Por su parte, la probidad, en su sentido general, es una virtud que debería ser practicada por todos los hombres. Evidentemente que si fuere el actuar general, la corrupción no existiría. En términos más generales, probidad significa hacer el bien, según lo que manifiesta el doctor
Guillermo Cabanelas en su diccionario de Derecho Elemental. Es por ello que nos situamos en la última parte de la diapositiva. Expone: la probidad es entonces el actuar recta y honradamente en la vida. Esta es la probidad individual, la probidad personal. El ser una persona recta, el ser una persona que se maneje con honradez, con decencia, con firmeza, íntegro, recto e imparcial. Estas situaciones o estos sinónimos que nosotros acabamos de exponer son los que constantemente se persiguen o se buscan o se tratan de identificar en las personas que ostentan un puesto o un cargo público. Adicional a lo anterior, no hace mucho se ha venido manejando una nueva vertiente sobre la probidad, que es la probidad administrativa. Haremos acopio a lo que la legislación chilena ha venido defendiendo con el tema de la probidad administrativa y expone: el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo, con preeminencia del interés general sobre el interés particular. Esta definición establece el carácter absoluto de la probidad al establecer la conducta intachable, y además lo refuerza con los principios de honestidad, lealtad, superioridad de lo social sobre lo individual. Hoy por hoy, las campañas sobre la ética, las campañas que manifiestan una lucha sin cuartel ante la corrupción, derivado que uno de los vehículos que catapulta la corrupción con más frecuencia es en la administración pública. Es aquí donde se requiere la notoria honradez y la honorabilidad para aquellas personas que buscan o que pretenden ocupar puestos o cargos públicos dentro de la administración. La idea es que las personas más idóneas o más probas sean las que ocupen esos puestos o esos cargos. Muchas veces se debate sobre el tema de si las leyes no son funcionales o si el funcionario o empleado público es no idóneo o no apto para el cargo. Y esto atiende a los altos niveles de corrupción o la falta de ética que muchas veces se evidencia a través de los señalamientos constantes que sufren o que se les señalan a funcionarios públicos de todo rango, ¿no? Esta situación la hemos venido analizando ya en varias oportunidades y hemos consensuado de que realmente al final del día no es que las leyes sean malas, sino las personas que están en el cargo y muchas veces no son las aptas, no son las idóneas, no aguantan la presión, no manejan los medios de comunicación, no tienen la suficiente preparación o bien se dejan corromper, ¿verdad? Existen una serie de situaciones que se pudiesen llegar a manifestar en torno a este tema. Lo principal de ello es entender de que las normas buscan en el mejor de los escenarios y que los puestos sean ocupados por personas idóneas, personas probas y que existan campañas de reflexión sobre la ética, sobre la corrupción, para que las personas no caigan
en ello, ¿no? Eso es lo que simple y sencillamente se trata de transparentar cuando hablamos de temas de probidad y responsabilidad. Como segundo aspecto, dentro del punto de la probidad, traemos a la luz algunos sinónimos de probidad y vamos a ver cuáles son: rectitud, integridad, honestidad, honradez, decencia, moralidad, severidad, firmeza, rigor e imparcialidad. ¿Para qué nos sirven estos sinónimos? ¿Cuál es la utilidad de traer a colación estos sinónimos? La utilidad es muy sencilla. De la lectura de las normas, en especial atención cuando se pone de manifiesto requisitos a ciertos cargos o a ciertos puestos públicos, se resalta la notoria honradez o la honorabilidad. Y lo que nos están diciendo es que esta persona debe ser una persona que tenga el sello, ser una persona proba, y actuar con probidad. Que al momento de que fuera a ocupar un puesto o un cargo público, pues es idóneo para ello, ¿no? Y que se espera que llegue a trabajar, se espera que llegue a servir, ¿verdad?, a la población según el puesto o el cargo que ostenta, ¿no? Lo traemos a colación, como reitero, tomando como ejemplo los requisitos de los distintos puestos o cargos públicos que en las distintas leyes nosotros tenemos, y a su vez pues nos va a permitir establecer aquellos documentos que permiten de alguna manera refrendar que la persona es honesta, que la persona es imparcial o que es íntegra o que es honrada, ¿no? De ahí los requisitos como la carencia de antecedentes penales y policíacos, el famoso finiquito de la Contraloría General de Cuentas, el no tener denuncias en ninguna de los entes del sector justicia, entre otros requisitos de carácter gremial que también pueden generar que es honesto, que es honrado, que es íntegro y que es moralmente intachable. La probidad aborda una serie de principios y para el efecto pues traemos a colación la lectura del artículo 6 de la Ley de Probidad, en el cual expone dentro de su contenido los siguientes: el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales. La persona aprueba el principio de cumplimiento, pues debe cumplir con la Constitución y las leyes, todas las leyes. Segundo, el ejercicio de la función administrativa con transparencia. La transparencia, los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas. Quiere decir que la persona que ocupa un puesto, un cargo público, pues puede rendir informes, lo pueden llamar para que preste informes, declaraciones, memoria de labores, o bien sufra un control o fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas que le permite el día de mañana pues demostrar que ha actuado honradamente y ha sido transparente en su actuar y se ha manifestado con rectitud en los actos en los cuales ha intervenido. El principio, en el tercero, la preeminencia del interés público sobre el interés privado, ¿verdad? El principio de preeminencia o el principio de prioridad. Que atiende específicamente a buscar el bien común, el interés general sobre el interés particular. A eso habla este precepto. En el número 4, la prudencia en la administración de los recursos de la administración pública, valga la redundancia. El ser coherente, ¿verdad?
el actuar correctamente, la transparencia en el ejercicio de su administración, la optimización de sus recursos de todo tipo, hacer un buen uso de los recursos que se le pongan a su disposición para prestar un mejor servicio, para que la población en alguna medida se pueda ver beneficiada. Número 5. La promoción, publicación e implementación de acciones y programas de capacitación y difusión de valores éticos, imparcialidad y transparencia en la gestión administrativa. Constantemente observamos campañas contra la ética, contra la corrupción o facilitando los mecanismos para que las personas puedan denunciar estos mismos actos de corrupción. Entonces, esos son las campañas o los programas sobre los cuales la población puede tener un acceso a denunciar algunas irregularidades. Asimismo, los distintos centros de capacitación de las distintas instituciones que conforman la administración pública constantemente facilitan el alcance de prever una educación respecto a la ética, la moral, el servicio al usuario y capacitarlo para el buen funcionamiento de la institución a la que representa. Como número 6 dice apoyar la labor de detención de casos de corrupción, como les manifestaba, a través de las famosas campañas que todas las instituciones tienen, ¿verdad? De las denuncias o los canales de denuncias, ya sea vía telefónica, correo electrónico, formularios y demás. En algunas instituciones las denuncias pueden ser anónimas, en otras no, en otras pues sí debe dejar constancia de lo que le conste, debe haber una persona detrás de la denuncia que se identifique como es debido, ¿no? Continuando con los principios de probidad, siempre dentro del artículo 6 vamos a encontrar como número 7 la actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o en la prestación del servicio. Siempre hay que actuar con honradez e integridad. Y de esa manera pues se van a evitar malos entendidos, se van a evitar estar frente a una corrupción o a pretender favorecer o beneficiarse de algún modo, ¿no? Y a eso atiende, ¿no? Número 8, incorporar incentivos para la carrera administrativa. La incorporación de incentivos que atienden muchas veces a que las instituciones cuentan con alguna oficina, alguna dirección o alguna sección relativa o relacionada a la integridad. Entonces ahí nosotros vemos esa secretaría, esa oficina, esa dependencia o esa unidad que muchas veces promueve la integridad, promueve los valores dentro de la institución y otorga, pues, por su trayectoria intachable, ¿verdad? Otorga por sus buenos oficios o su buen desempeño, pues, ciertos reconocimientos a la persona, pues, a los criterios que dichas instituciones manejan, pues, es una persona íntegra, honrada y proba. Número 9, el fortalecimiento de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servicios públicos. Reiteramos nuevamente, el funcionario, el servidor o el empleado público, su actuar conlleva a que debe existir transparencia en el ejercicio, observancia en el cumplimiento de las normas, evitar el mal uso de recursos, bienes o fondos o valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado. Y, si en dado caso, al momento de que exista
la intervención de un mecanismo de control y fiscalización, a este se le van a deducir las responsabilidades administrativas, civiles o penales de ser el caso. Por eso que bajo el principio de responsabilidad es la advertencia que las normas le hacen ver a quienes están dentro de la administración pública de la deducción de responsabilidades que devienen de su actuar, sea bueno o sea malo. 10. Establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupción. Nuevamente, ponemos los ejemplos de los canales sobre los cuales pueden caber las famosas denuncias, ¿no? Hay unidades que número de 4 dígitos para que las personas puedan denunciar, un correo electrónico, un buzón de sugerencias, un formulario. Algunas pueden ser anónimas, otras no, y así reiteradamente, ¿no? En resumen, podemos establecer que la probidad, desde su conceptualización, pasando por los sinónimos, visualizándose los principios, nos permite encontrar una utilidad, primero, enunciativa, para que todos sepamos en qué consiste la figura de la probidad. 2. De manera ejemplificativa, derivado de los requisitos de los puestos o cargos públicos, en el cual, mediante la connotación legal de notoria honradez, reconocida honorabilidad, entre otros, se busca que ese puesto o ese cargo sea ocupado por personas idóneas, probas, y que lleguen realmente a trabajar con honradez, con lealtad, con una actitud de servicio y sobre todo que se vea y que refleje, ¿verdad?, el desafío frente a la corrupción y que mantenga en control la ética en todo momento. Como segundo aspecto, abordaremos el tema de la responsabilidad. La misma será expuesta bajo 5 preceptos: concepto de responsabilidad, sinónimos de la responsabilidad, sujetos de responsabilidad, clases de responsabilidad y los famosos grados de responsabilidad. En su conceptualización podemos establecer que la responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso en tomar decisiones al realizar algo. Es la capacidad de medir e identificar las consecuencias de un determinado hecho llevado a cabo en plena conciencia y libertad. La responsabilidad también se concibe como que es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando lo realiza de manera consciente e inintencionada. Para estar claros en que la responsabilidad incurre y atiende a los funcionarios públicos, es importante saber cuáles son
los bienes tutelares de estos respecto de la ley. Primero que todo, el tema de estar a cargo o tener a su cargo los bienes, fondos, valores y el patrimonio público o patrimonio del Estado. Es un aspecto muy importante. El segundo, que a su vez reciben dichos fondos públicos para ejecutarlos, para hacer acciones dentro de su mandato, en las cuales se busque prestar el mejor de los servicios a la población, que se optimicen los recursos de la mejor manera posible para que la población sea beneficiada. Obliga entonces a hacer un uso racional y eficiente del recurso público que tiene a su cargo, y para ello pues necesita comprobar y necesita saber que de no hacerlo se le pueden deducir ciertas responsabilidades. Como segundo elemento dentro de la responsabilidad están los sinónimos: culpabilidad, obligación, incumbencia, deber, compromiso, formalidad, seriedad, sensatez, culpa e imperativo. Estos sinónimos de responsabilidad vienen a reflejar en el contexto normativo las funciones y atribuciones del cargo o del puesto que ocupan dentro de la administración. Las acciones que tomen, se esperan resultados positivos, pero puede ser que en algunos casos esos resultados sean adversos. El hecho de que las normas regulen funciones y atribuciones me están haciendo ver los compromisos y obligaciones por las cuales a futuro voy a tener que responder como funcionario público, ya que las acciones que yo tome van a ser evaluadas, van a ser controladas, van a ser fiscalizadas y eventualmente me van a exigir transparencia o una rendición de cuentas. El compromiso, la atención, el empeño, la participación, ya sea activa o pasiva, que tenga el funcionario va a estar medida según las funciones y atribuciones que establece la ley. Y sobre las mismas me van a deducir responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden ser civiles, administrativas o penales. Ya en una sesión anterior se analizó la importancia del control de fiscalización que ejerce la Contraloría General de Cuentas. Este ente que debe verificar, debe evaluar las estrategias legales y de control para poder fiscalizar a las instituciones, a quienes ocupan puestos y cargos públicos o todo aquel que recibe fondos del Estado. Y para ello, este control legal, el cumplimiento de las leyes, de todas las leyes, la transparencia, la rendición de cuentas, vienen a desembocar en la fiscalización del buen desempeño que tenga un funcionario durante un periodo de tiempo. Dicha situación de salir favorable pues le va a permitir tener la constancia o la solvencia o el finiquito para evitar que a futuro se le puedan deducir
algún tipo de responsabilidad. Como tercer elemento dentro de la responsabilidad encontramos los sujetos de responsabilidad. ¿Quiénes? Sobre quienes recae el actuar con probidad, sobre quienes recae la deducción de responsabilidades. El artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos en su literal A establece: los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. Son las personas quienes están obligadas a cumplir con los compromisos y las obligaciones en el buen o mal desempeño que tengan durante el tiempo que duren en sus puestos o cargos para la administración pública. Es muy importante que nosotros entendamos el marco sobre el cual se evalúan al sujeto que se le exige actuar con probidad y responsabilidad. Como cuarto elemento dentro de la responsabilidad, vamos a analizar las distintas clases de responsabilidad en las cuales se le puede llegar a deducir a un funcionario público. Previamente, nosotros abordamos la lectura del artículo 155 constitucional que habla de la responsabilidad por infracción a la ley, y ahora nos vamos a situar en la Ley de Probidad, la cual en su artículo 8 expone: cuando la acción o omisión contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas que regula la conducta del funcionario público, así como cuando incurre en negligencia, imprudencia o impericia, o bien incumpliendo leyes, reglamentos y contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios. Para comprender el alcance de la responsabilidad administrativa, me permito traer a colación algunos casos que generan responsabilidad administrativa, siendo estos los siguientes. 1. La inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las disposiciones legales o reglamentarias impongan, es decir, el estricto cumplimiento de las normas. 2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución decisoria de un hecho o de una omisión que se genere constituya una responsabilidad civil o penal más adelante. Extender certificados o constancias que contengan datos inexactos o que sean erróneos como consecuencia de un error sin que constituya responsabilidad civil o penal. El emplear a personas de su núcleo familiar o que estos sean sus subalternos en relación de dependencia en la misma institución donde labora. La contratación de personas sin la calificación necesaria cuando los cargos requieran ciertas calidades, cualidades, profesiones, conocimientos o experiencias especializadas y que las personas que se encuentren en dichos cargos no cumplan con esos requisitos. O bien la contratación de personas que se encuentren inhabilitadas conforme a la ley para poder ostentar un puesto o un cargo público. De esa cuenta, nosotros podemos establecer el alcance que puede llegar a tener el actuar incoherente por parte de un funcionario público cuando hace caso omiso a la inobservancia de la ley, cuando hace suyo
el abuso de autoridad, cuando de manera negligente extiende constancias sin la solvencia correspondiente, cuando de manera imprudente hace contrataciones no idóneas para la institución. Nosotros ahí podemos observar algunos casos sobre responsabilidad extractiva. El artículo 9 de Decreto 89-2002, Ley de Probidad, establece: genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se comete en perjuicio y un daño del patrimonio público, independientemente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y además disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. El Código Civil, en su artículo 1434, norma que los daños que consisten en la pérdida que el acreedor sufre en su patrimonio o los perjuicios atienden a las ganancias ilícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que hayan causado o necesariamente deban causarse. La responsabilidad civil para los casos de los funcionarios y empleados públicos atiende con especial atención al mal manejo de los recursos o bienes o valores en perjuicio de los intereses del Estado y que más adelante pues, puedan causar pérdidas o deterioro sobre estos. Ya será cuando llegue la fase de control y fiscalización por parte de las autoridades correspondientes que determinen o que deduzcan las responsabilidades en atención a los daños y perjuicios que las acciones tomadas por un funcionario o un empleado o servidor público hayan causado en detrimento de los intereses del Estado. Asimismo, el artículo 10 de la norma antes establecida de probidad manifiesta que genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción o omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y de conformidad con la ley penal vigente constituyan delitos o faltas. Para este tipo de responsabilidad nos vamos a apoyar en el Código Penal y muy puntualmente en los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. El Código Penal, desde el artículo 418 al artículo 452 bis, expone una serie de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial, falsedad en la declaración jurada patrimonial, desobediencia, incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas, denegación de auxilio en caso de perturbación a la instalación, utilización o reparación de equipos de transmisión de datos, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, detenciones irregulares, abusos contra particulares, anticipación de funciones públicas, prolongación de funciones públicas,
restitución de monumentos, abandono del cargo, abandono colectivo de funciones, cargos o empleo, infracción de privilegio, nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, violación de sellos, falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos, allanamientos ilegales, responsabilidad del funcionario, inobservancia de formalidades, consumo ilícito de bebidas alcohólicas o farmacéuticas, los delitos de cohecho, los delitos de peculado y malversación, las negociaciones ilícitas, son aquellas cargas a las cuales el actuar individuo de un funcionario, empleado o servidor público pueden llegarle a caer en determinado momento. Se ha tratado de regular de una manera más rigurosa los aspectos de las responsabilidades derivado a la ausencia de ética y a la corrupción o a los grandes niveles de corrupción que hoy por hoy se evidencian en la administración pública y cómo esa situación pues afecta a la población de una manera directa, ¿no? Y cómo pues se benefician pues las personas que llegan al poder. Estas situaciones tratan de contrarrestarse a través de los mecanismos de control y fiscalización para establecer de alguna manera una proyección de transparencia dentro de la administración pública. Evaluar la probidad y la responsabilidad de aquellas personas que ocupan cargos públicos, pues sin duda alguna hoy por hoy es una labor compleja, es una labor delicada, pero las instituciones están para ello, para realizar esa función o para realizar esa labor. No escapa que el día de mañana cualquiera de ustedes, ¿verdad?, puede llegar a tener un puesto o cargo público significativo o de mucha relevancia. Y recuerden, ¿verdad?, estamos para servir y no para servirse, y que pese a que las leyes pues, en su contenido pueden ser muy buenas, depende en gran medida de la probidad y la responsabilidad del actor de la persona. Y es por eso que es importante conocer todos estos aspectos. ¿Por qué el funcionario o empleado público es sujeto de responsabilidades y puede ser sancionado? Cuando nosotros hacemos esta pregunta nos puede venir a la mente infinidad de respuestas. Sin embargo, nos vamos a concretar en que ya que es responsable de su actuar en atención a las funciones y atribuciones que posea, es responsable de sus actos, sean estos positivos o negativos. Lo anterior genera a futuro las sanciones legales correspondientes. Ya lo van a determinar las autoridades. Cuando lleguen los famosos controles, cuando llegue la fiscalización, cuando llegue el tiempo de rendir cuentas, cuando su actuar sea evaluado, ahí se van a dilucidar o deducir las responsabilidades civiles, administrativas o penales en atención al desempeño que tenga o que haya tenido un funcionario o empleado público en un momento determinado. El artículo 11 de la Ley de Probidad norma los grados de responsabilidad que existen. La responsabilidad es principal
cuando el sujeto de la misma esté obligado por disposición legal o reglamentaria a ejecutar o no ejecutar un acto. Y es subsidiaria cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable principal, ¿verdad? Sobre este caso en particular, el artículo 156 constitucional expone la no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Puede ser que yo reciba una orden, pero si yo conozco la ley y sé que esa orden que me están dando es ilegal, me voy a abstener de realizarla. Puede ser que me cueste mi puesto o mi cargo debido a que no estoy siguiendo órdenes, puede ser que me destituyan y van a indicar que la destitución se deviene por el no cumplimiento de una orden directa de mi superior, pero en mi defensa yo puedo establecer a futuro que esa orden a mi consideración era ilegal. Caso contrario, muchas veces cuando se manejan expedientes administrativos, cotizaciones, licitaciones y demás, que llevan una serie de pasos en la cual se necesitan varios dictámenes, ¿verdad? El hecho de que no esté un dictamen y yo valide ese acto, ¿verdad?, va a tener una responsabilidad principal y subsidiaria. Principal, ¿verdad?, porque yo estoy validando las bases para esas licitaciones o cotizaciones, pero los dictámenes elaborados o los estudios de la entidad requerente pueden venir erróneos. Y por eso se habla sobre una responsabilidad principal y una responsabilidad subsidiaria. Eso no exime a que el día de mañana pues, yo me pueda defender también aduciendo que no doy marcha adelante sobre un expediente administrativo por contener ciertas irregularidades, ¿verdad? Nosotros ahí hemos observado a través de los medios de comunicación como esas famosas juntas de cotización o licitación o quienes conformaron pues están sujetas a procesos penales derivado de que firmaron, ¿verdad?, una serie de documentos y que no tenían el expertise o la idoneidad para la cual fueron nombrados, y se deducen responsabilidades de todo tipo. Y es por eso que es importante también entender la complejidad del grado de responsabilidad que puede llegar a tener un puesto primario o secundario, ¿verdad?, o la subordinación o el principio de subordinación, tal y como nosotros lo acabamos de leer en el 156 de la Constitución Política de la República. El tercer punto, ¿verdad?, es la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y así hacemos un colorario bastante sencillo. En primera medida, pues, los conceptos claves de probidad y responsabilidad importantes, como ya nosotros logramos observar para entender el alcance. Esta norma busca la idoneidad de las personas y que el actuar positivo o negativo en la toma de decisiones pues van a acarrear ciertos tipos de responsabilidades. En su segundo punto, el tema de los sinónimos, como los distintos sinónimos de los términos probidad y responsabilidad ilustran el alcance o el contenido que pretende llegar a conocerse de una persona que puede ocupar el día de mañana un puesto o un cargo público. Número 3, el objeto de la ley pues asegura la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, ¿verdad?, el estricto cumplimiento es lo que busca, ¿no? 4, la naturaleza de la ley, obviamente es de orden público y de observancia general, ¿verdad?, para todos los que están en la administración pública. Los sujetos de responsabilidad, artículo número 4, toda aquella persona investida de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, empresas, entidades descentralizadas y autónomas, los famosos sujetos.
Los bienes tutelados, ¿verdad? Cuando hablamos de los bienes tutelados, pues hablamos sin duda alguna de los recursos, fondos, valores públicos que están a disposición de quienes ocupan un cargo público para hacer el uso correcto, idóneo y pertinente de estos. Adicional, tenemos las instituciones que buscan una defensa de esta norma, ¿verdad? Hay instituciones que velan o que protegen el cumplimiento irrestricto de la Ley de Probidad y Responsabilidad. Y para ello nosotros tenemos al Congreso de la República de Guatemala, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría de Cuentas, entre otras. Estas instituciones se abrogan la tarea de velar por el estricto cumplimiento en cada una de sus ramas y según las funciones y atribuciones que cada una de estas tengan, ¿no? Es por eso importante, ¿no? El artículo 14 de la Ley de Probidad y Responsabilidad delimita a las instituciones que buscan proteger el cumplimiento o la tutela del contenido de esta. Para el efecto, vamos al cuarto aspecto, que son las instituciones tutelares de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, tal y como acabamos de exponer, ¿verdad? Quiénes son y qué consisten, ¿no? Y para qué funcionan, ¿no? Todas estas, el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, autoridades nominadoras de la Administración Pública, desde su marco legal, desde su campo de esfera, pues deben prever, ¿verdad?, el correcto uso de los bienes, recursos, fondos y valores públicos para el Estado. ¿Cómo lo realiza el Congreso de la República? A través de los famosos juicios políticos, el impeachment, ¿verdad? La citación de los ministros, viceministros o demás funcionarios al Congreso, la famosa rendición de cuentas, ¿no? Es decir, la interpelación, ¿va? El Congreso va a interpelar, va a ver si está actuando correcta o incorrectamente. El Ministerio Público, ya lo vimos a través de los requerimientos o denuncias que hagan, los requerimientos que puede generar la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Las denuncias que tenga, pues va a poner a actuar y a hacer la fase investigativa, ¿no? La Procuraduría General de la Nación, como son intereses del Estado los que están en juego, el procurador es el abogado del Estado, pues obviamente va a estar inmiscuido en todas esas situaciones de deducirse o de buscarse algún tipo de responsabilidad de carácter penal, ¿verdad?, dentro de la administración. La Contraloría General de Cuentas, pues efectivamente, la que ejerce el control y fiscalización de los fondos públicos, ¿verdad?, va a tener pues la intervención de determinar y establecer con la rendición de cuentas si se deducen las responsabilidades administrativas o penales correspondientes. Nosotros vimos ahí los mecanismos sobre los cuales pues actúa la Contraloría General de Cuentas, que puede actuar de oficio, puede actuar a través de el requerimiento del Ministerio Público o a través de las denuncias que hacen los ciudadanos. Las autoridades nominadoras de la administración, ¿verdad?, los distintos entes sobre los cuales vienen a cotejar el buen manejo, la liquidación de las cotizaciones, licitaciones o compras directas que vayan realizando las instituciones, son otros mecanismos de establecer el buen uso de los recursos que se vienen dando, ¿no? En su aspecto número 5, el tema de los cargos públicos, los ciudadanos guatemaltecos que no tengan impedimento legal y que reúnan las calidades necesarias, tienen derecho a optar a cargos y empleados públicos de conformidad con la ley.
Para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas de mérito, capacidad, idoneidad y honradez. Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, siempre que haya compatibilidad en los horarios, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que cualquier persona, a libre disposición de que las personas son libres de poder optar a empleos y cargos públicos. No hay ningún inconveniente en ese sentido, siempre y cuando pues tengan las capacidades, sean idóneos, sean honrados, sean probos y responsables en su actuar. Importante, ¿verdad? La permisibilidad que le otorga la ley a que yo pueda trabajar en una institución del Estado, pero al mismo tiempo pues me pueda dedicar a la docencia, ¿no? Siempre y cuando pues no comparte el mismo horario, ¿verdad? Para no caer en ilegalidades, ¿no? Esto, como bien he dicho, no exime, ¿verdad? De otros requisitos o disposiciones que otras normas tengan, ya sea propias o internas, para ciertos puestos o cargos que pretendan desempeñar. Uno de los aspectos más importantes y que ha generado pues, un foco para determinar el patrimonio de las personas es la famosa declaración patrimonial. ¿En qué consiste esto y la importancia, ¿no? La declaración de bienes y derechos y obligaciones que una persona tiene antes de ser nombrado para un puesto, cargo o empleo público, ¿verdad? Es importante para determinar en el momento de su salida del puesto si ha existido, ¿no?, un enriquecimiento indebido, si ha existido una malversación de fondos, si se ha dado algún desvío de fondos en el tiempo que estuvo, o desvío de recursos o bienes o demás a su favor, ¿verdad? De esa suerte, la ley de probidad en sus artículos 20, 21 y 22 expone los siguientes aspectos fundamentales. Es la declaración de bienes, de derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría de Cuentas los funcionarios como requisitos para el ejercicio del cargo o empleo, y al cesar en el mismo como requisito indispensable para que se le extienda el definitivo respectivo, ¿verdad? Quiere decir de que si yo hago una declaración falsa o inexacta, pues el artículo 419 ter, falsedad en la declaración jurada patrimonial, pues va a tener una posible comisión de un hecho delictivo. Dice, los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad. Se prohíbe la divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial. Entonces, obviamente, pese a que es una información pública, es una información sensible y que obviamente las instituciones, en este caso la Contraloría General de Cuentas, a través del Subcontralor de Probidad, pues debe guardar un secreto profesional sobre esta información, y a esto también atiende la situación que el día de mañana, revelación de secretos, ¿verdad? En el artículo 422 del Código Penal, ¿verdad? Cuando un funcionario puede revelar una información sensible, ¿no? La declaración jurada patrimonial tiene un plazo y se presentará por los obligados dentro de los 30 días siguientes a la fecha efectiva de la toma de posesión del cargo o empleo, o dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que cese el ejercicio del cargo o empleo. De no ser así, pues van a tener las multas y las sanciones administrativas que correspondan según la ley. Entonces, ojo con esa situación. Bien importante tener en cuenta esos aspectos. Y sobre todo las responsabilidades penales en las que pueden llevar a cabo, o administrativas por las sanciones que pueden llegar a generarse el no cumplir con estos preceptos normativos. La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos proyecta 3 puntos vitales a considerar. Todos los cargos públicos, ¿verdad? Se evalúan en atención
a la persona, al sujeto, al funcionario público, al empleado público. Se verifica el cumplimiento de requisitos generales y especiales, el que no tenga impedimentos o prohibiciones. Eso es bien importante para las personas que van a optar a cargos públicos. Una vez que estas personas cumplen con este primer escenario, se pasa a un segundo escenario. Dependiendo del cargo, el puesto, servicio público que se vaya a generar o que se vaya a realizar, pues debe existir un nombramiento o una toma de posesión del cargo, porque a partir de ahí comienzan a correr los plazos para el tema de la declaración patrimonial. Entonces ahí nosotros ya observamos en qué consiste el tema de la declaración patrimonial. Pues como concepto es esa manifestación voluntaria que hace la persona que ha sido nombrado para un cargo o un puesto público en indicar cuáles son sus activos y pasivos. 2, los requisitos que debe de cumplir, pues debe de llenar un formulario que otorga la Contraloría General de Cuentas. 3, la plaza que va a tener, las responsabilidades en cuanto a la omisión, que quiere decir que tengo 30 días, ¿verdad?, desde que soy nombrado y 30 días después de mi cese para presentar las actualizaciones sobre las declaraciones correspondientes, ¿verdad? Y posteriormente pues va a venir el proceso de control y fiscalización para determinar si no caí en alguna irregularidad durante mi periodo que fungí en ese cargo o empleo público o al servicio público en el que me he encontrado, para que me otorguen el famoso finiquito o la constancia o solvencia de estar aprobado por la Contraloría General de Cuentas. Y por último tenemos pues la famosa constancia o finiquito o certificación de idoneidad. El artículo 30 de la Ley de Probidad, semánticamente podemos establecer el vocablo finiquito, que significa certificación que se da para que conste estar ajustado y satisfecho con relación a determinadas obligaciones. El finiquito a favor de las personas indicadas en el artículo 4 de la Ley de Probidad, como consecuencia de haber cesado su cargo, no podrá extenderse sino solamente después de haber transcurrido el plazo señalado en la ley para la prescripción. Es por ello que la Contraloría de Cuentas extiende dicha constancia para quienes han tenido cargos públicos o que vayan a optar a otros o a participar en algún tipo de postulación. Es importante entender el alcance que el finiquito hoy por hoy tiene. Y es también conocido como la solvencia administrativa que se le da a una persona para optar a cargos, empleos o puestos públicos, o bien para postularse a los distintos tipos de comisiones, ya sea, como nosotros acabamos de ver, para optar al puesto de magistrado de Corte Suprema de Justicia, magistrado de salas de apelaciones, Corte de Constitucionalidad, fiscal del Ministerio Público, procurador de los derechos humanos, procurador general de la Nación, director del Instituto de Ciencias Forenses o director del Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros. ¿Right? Nosotros tenemos muchas comisiones de postulación, y estas, dentro de sus requisitos, pues el famoso finiquito a eso atiende, ¿no? Y con esto pues nosotros damos por finalizado este tema de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, esperando que pues ustedes desde su aspecto investigativo pues ahonden sobre este tema. Ya en la plataforma pues se encuentra la exposición de los documentos que acompañan a la sesión virtual de este día, para que ustedes puedan hacer la retroalimentación correspondiente, ¿no? Les agradezco de ya su fina y amable atención para esta sesión virtual a distancia, esperando que ustedes y sus familias se encuentren excelentemente bien y sigan teniendo un excelente día. Y esperen los anuncios pertinentes dentro de la plataforma Canvas para lo que a continuación el semestre depara, que es el examen final.
Un gusto nuevamente y hasta una próxima.